Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar hoy día respecto a lo que es el trastorno depresivo persistente. Y cuando hablamos del trastorno depresivo persistente, también es conocido como distimia. Y la distimia es un cuadro depresivo que se da a lo largo del tiempo. No es un cuadro episódico, no es un episodio del cuadro depresivo, sino que la persona tiene esta conducta a lo largo de mucho tiempo. Y esto es importante porque afecta a la persona en las diferentes áreas de su vida. Vamos a hablar en general sobre definición para poder hablar qué cosa es depresión, síntomas depresivos, un trastorno depresivo, generalidades, algo de epidemiología con respecto al cuadro clínico, la etiología, factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento y algunas recomendaciones y conclusiones que son importantes. Entonces nosotros acá vemos que cuando hablamos, y ustedes deben haber escuchado muchos que dicen tengo depresión, estoy con la depre, ¿no? Entonces cuando hablamos de depresión podemos hablar de depresión en diferentes estados, por ejemplo como un síntoma. Esto es un ánimo que está disfórico, baja el ánimo y se puede presentar en cualquier momento. Esto puede darse por cualquier situación negativa que podemos tener. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos roban o perdemos algo o pasa alguna situación, perdemos el trabajo, tenemos alguna situación difícil? Nosotros podemos tener este ánimo decaído como síntoma. Eso no significa que tengamos una enfermedad, porque es normal como seres humanos que nos pongamos así cuando perdemos algo. Luego también tenemos lo que es la depresión como síndrome. Entonces aquí ya estamos hablando no solamente del síntoma de la depresión, sino que hay otros signos y síntomas que están asociados. Y estos signos y síntomas asociados a estos problemas puede ser problemas somáticos, puede ser trastornos cognitivos, motivacionales, que no hay deseos de hacer las cosas. Entonces ya este cuadro de depresión como síndrome pasa a ser un problema secundario, ¿no? Y tenemos la depresión como trastorno, que es mucho más amplio que cuando hablamos de depresión como síndrome. Se presenta en forma persistente. Cuando hablamos del trastorno de depresión persistente, repercute de manera negativa en diversas áreas de nuestra vida, en lo que es el trabajo, en lo que es las interacciones sociales, ¿no? Y hay algunos elementos que se han visto que predisponen a que se mantenga o se presente este trastorno. Cuando hay historia familiar de cuadros depresivos, cuando hay el contexto o una situación externa negativa, también puede hacer que este cuadro depresivo se perpetúe o se siga presentando más tiempo. También tenemos los aspectos biológicos de los cuadros depresivos y también otros aspectos cognitivos. Entonces vemos que en realidad estos cuadros depresivos es un Doctora, estado. disculpe, está haciendo presentación porque solo vemos su cámara, solo lo estamos viendo usted. Ah, no está la... A ver, disculpen, voy a volver a hacer. En modo presentación, doctora, ¿ya está viéndose su presentación? Oh, solo estaba su cámara nomás. Ahorita. Ahí, 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 Ahora sí, doctora. ahí sale, ¿está bien? Está bien, doctora, la veo. Podemos ver su presentación ahora. Ya, perfecto. Me decía compartir, yo pensé que estaba, ya, ok, muy bien, disculpen. Eh, entonces, cuando hablamos de lo que es los cuadros depresivos, hay varios aspectos, ¿no? Que es un cuadro que se puede dar en forma transitoria cuando hay una situación que nos pueda producir un cuadro o un síntoma depresivo, pero esto se resuelve solo y no es
patológico. Pero cuando el síntoma de tristeza es intenso, persistente y hay toda la otra sintomatología, entonces se considera un síndrome depresivo y esto puede ser clínicamente significativo. Cuando hablamos del trastorno depresivo persistente, también conocido como distimia, es una forma de depresión continua y que se da en la persona a largo plazo. Si bien es cierto, no es de mucha intensidad como un cuadro de depresión mayor o una fase depresiva de un cuadro bipolar, esta depresión se mantiene a lo largo del tiempo y la persona pierde el interés en las actividades normales que realizaba en la vida, siente que no tiene esperanza, se vuelve improductivo. En realidad las cosas que hacía no las hace tan bien, pudiendo producir mucho más, y tiene una baja autoestima, tiene la sensación de que no sirve o que es una ineptitud, ¿no? Entonces vemos que en el trastorno depresivo persistente los síntomas pueden durar años y afectan las relaciones personales, afectan el desempeño escolar, porque también se puede presentar en los niños y adolescentes, afectan el desempeño laboral y también las actividades diarias que realiza la persona. Como estos cuadros no son tan severos, muchas veces las personas pasan a lo largo de su vida con estos cuadros depresivos y no acuden a un tratamiento porque piensan que pueden ser así. Los cuadros de distimia o de trastorno depresivo persistente puede afectar a las personas de todas las edades. Esto incluye niños, adolescentes y hace que la persona pudiera tener un ánimo triste, irritable y también anedonia, es decir, que ya ha perdido la habilidad de poder experimentar placer en casi todas las actividades, ¿no? Las actividades que antes le gustaba, ya no siente el placer al realizar esas actividades. También se asocian cambios en el apetito, que en algunas oportunidades puede ser que disminuya y en otras que aumente, cambios o trastornos en los patrones del sueño, que se puede dar en que aumente el sueño o que disminuya también y no pueda dormir. Puede haber un nivel de actividad incrementada o disminuida en las cosas que realizan, de repente está más apagado o de repente está muy inquieto, puede afectar lo que es la atención y concentración, y hay sentimientos marcados que la persona tiene baja, poca autoestima. Entonces, dentro de los síntomas depresivos, lo principal que se ve es tristeza, puede ser melancolía, la persona se siente miserable, ¿no? Hay una disforia y una desesperanza, como pensando que no va a tener solución más adelante. Otros síntomas que también se presentan en el síndrome depresivo son lo que les decía, ¿no? Las alteraciones del sueño, o que se quita el sueño o que se incrementa el sueño, la pérdida de apetito, la anedonia de no poder tener el placer en las cosas que normalmente hacía la persona, dificultad en lo que es la concentración, baja autoestima, sentimientos de culpa, baja energía, cambios psicomotores o también incluso en un momento tener ideación suicida o pensar en querer morirse, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que es la epidemiología de lo que es la depresión, en adultos se ve que hay una prevalencia de vida más o menos de un 15%, entonces es bastante alto, y en mujeres es 1.5 a 3 veces más que en varones. Y cuando hablamos de poblaciones clínicas, esos porcentajes son más altos. Eso quiere decir que las personas que tienen otros cuadros médicos, no solamente depresión, tienen un porcentaje más alto que puedan tener también un cuadro depresivo. Y estos cuadros de depresión se asocian a aumento de la morbimortalidad, aumento de las estancias hospitalarias, complicaciones inmunológicas, hay incapacidad laboral o educacional, ¿no? El no cumplimiento de algunas tratamientos, y esto también incrementa lo que es el costo del tratamiento del paciente de otras enfermedades. Pero también vemos nosotros que estos cuadros depresivos se pueden presentar en los niños pequeñitos, ¿no? En los preescolares vemos que hay un 0.3% de prevalencia,
En los escolares es un poco más, 1.8. ¿Por qué? Porque también ellos tienen mayor capacidad para poder darse cuenta y poder decir algunas cosas, pero también vemos que hay mayores presiones en lo que es el rendimiento académico, el rendimiento social, entonces también estos cuadros se pueden incrementar. En los adolescentes se ve que puede haber entre un 4.7 o un 9%, y es más en lo que respecta a las mujeres que en los varones. Hay varios factores que tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, la acelerada maduración biológica, los factores hormonales, ¿no? Y por otro lado, nosotros vemos que cuando evaluamos y vemos pacientes con depresión, en los escolares y en los preescolares, la proporción entre hombres y mujeres es similar. Sin embargo, en la adolescencia vemos que después de la pubertad esta prevalencia es más en las mujeres, por lo que podrían estar relacionadas también lo que es los cambios hormonales que se dan, ¿no? Acá hay algunos cuadros sobre prevalencia en lo que es depresión mayor. Cuando hablamos de distimia, de un trastorno depresivo persistente, es diferente a un cuadro de depresión mayor. Esto no significa que una persona que pueda tener un trastorno distímico o trastorno depresivo persistente pueda agregarse también un cuadro de depresión mayor, y entonces hablamos de depresión doble. Entonces acá les traía las prevalencias en lo que es los preescolares, ¿no? Y el trastorno distímico, que en niños es 0.6 a 1.7 y adolescentes 1.6 a 8, ¿no? Todos estos prevalencias en relación tienen que ver con los cuadros depresivos. El tema que estamos viendo ahora es el trastorno distímico. Y también acá les traje una prevalencia sobre intentos de suicidio que va incrementándose a medida que va aumentando la edad también. Entonces, los síntomas del trastorno depresivo persistente aparecen y desaparecen, y la intensidad puede cambiar en el tiempo, pero no desaparece más de 2 meses seguidos. Y, como les decía, puede presentarse, además del trastorno depresivo persistente, un cuadro de depresión mayor con todas las características de una depresión mayor, y a veces cuadro se le llama depresión doble, ¿no? Porque tiene los dos cuadros. Los síntomas del trastorno depresivo persistente puede ocasionar ciertas falta de interés en las actividades diarias, tristeza, sensación de vacío, depresión, desesperanza, cansancio, falta de energía, una baja autoestima o sentirse mal, ¿no? Incapaz o inútil de poder hacer cosas, y uno mismo o la misma persona se critica, ¿no? También cuando la persona tiene síntomas depresivos puede haber dificultades para lo que es la concentración, que se puede afectar, y también en lo que respecta a tomar decisiones, porque es más difícil cuando una persona está con un cuadro depresivo. También vemos que la persona se pone más irritable, o sea, se molesta por cosas que de repente no son tan importantes, ¿no? Y se enoja demasiado. Hay disminución en la actividad que realiza, en la eficacia y en su productividad, ¿no? La persona generalmente evita las actividades sociales y se aísla del resto de las personas, ¿no? Ahora que estamos en una situación de aislamiento, algunas jóvenes que tienen estos cuadros de distimia, porque normalmente los jóvenes se comunican a través de la parte virtual, a través de Zoom o aparte de las redes sociales, muchos chicos que tienen cuadros depresivos se aíslan incluso también de estos medios virtuales y de la parte de las redes sociales, ¿no? Hay sentimientos de culpa y preocupaciones por el pasado. Hay falta de apetito o comer demasiado, problemas para dormir que se van presentando, y ahora en los niños los síntomas del cuadro depresivo persistente, aparte de estar el ánimo deprimido, puede ser solamente irritabilidad y ver otros cambios en otras áreas, ¿no? La etiología. No se conoce la causa exacta
del trastorno depresivo persistente. Pero sabemos que hay varias teorías y varias sustancias que pueden estar implicadas. Uno de ellos, por ejemplo, los neurotransmisores. Son sustancias químicas naturales que tenemos en el cerebro, donde está la serotonina, la dopamina, y que pareciera que tienen un papel muy importante en la depresión. Al inicio se pensaba que solamente era la serotonina, después se ha visto que no solamente es la serotonina, sino también la noradrenalina, la dopamina y otros neurotransmisores que parecería ser que interactúan en los circuitos neurales y que son encargados de poder mantener el ánimo y juegan un papel muy importante en lo que es el cuadro de depresión y también para lo que es el tratamiento. La heredabilidad también. Vemos que hay más frecuencia del trastorno depresivo persistente en personas cuyos familiares también tienen ese trastorno. Entonces habría una predisposición. Sin embargo, no se ha encontrado un gen específico que esté relacionado con el cuadro depresivo. Pareciera ser que hay varios factores heredables y que sería de tipo poligenético de varias partes de diferentes genes, lo que hace más difícil poder encontrar algún gen que pueda estar relacionado con ello, ¿no? También otros aspectos que están considerados en la etiología son los acontecimientos de la vida, acontecimientos traumáticos, la pérdida de un ser querido, que hayan problemas económicos, o que la persona tenga un nivel de estrés en forma continua, ¿no? Que esta situación estresante esté en forma continua puede provocar en algunas personas estos cuadros depresivos persistentes. Pero también tenemos que considerar factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo hay para que una persona pueda tener un trastorno depresivo persistente? Cuando tiene un familiar de primer grado que padezca un cuadro depresivo mayor u otros trastornos depresivos, tiene mayor riesgo también. Cuando la persona o los niños, ¿no?, han estado en situaciones traumáticas o estresantes, como por ejemplo la pérdida de un ser querido o problemas financieros por mucho tiempo, entonces también esto es un factor de riesgo. Otro de los factores de riesgo son los rasgos de la personalidad, que estos implican negatividad. Por ejemplo, hay personas que tienen sus rasgos de personalidad que todo lo ven negativo, como baja autoestima o ser demasiado dependientes o son muy autocríticos con ellos mismos o todo lo ven negativo, pesimista, ¿no? Entonces, esos rasgos de personalidad son también factores de riesgo. También que hayan antecedentes de otros trastornos de salud mental, como un trastorno de personalidad, también son dentro de los factores de riesgo. Ahora, dentro de las consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias que una persona tiene? Una persona que tiene un trastorno depresivo persistente, ¿qué consecuencias va a tener? Si bien es cierto, es un cuadro depresivo que no es muy severo, que no limita y no, digamos, en el sentido que no impide que la persona vaya a trabajar o realizar actividades, pero sí disminuye su calidad de vida. Cuando hay cuadros de depresión mayor o trastornos de ansiedad, pueden asociarse a este cuadro de distimia, entonces también es una consecuencia que pueda presentarse. Otra consecuencia es que la persona busque placer o sensación de sentirse mejor y pueda incurrir en lo que es el abuso de sustancias. Otra consecuencia es que la persona tiene más problemas en los que son los conflictos familiares, en las relaciones difíciles con las personas con las que vive, en la interacción. Entonces eso también es una de las consecuencias del trastorno depresivo persistente. Otras consecuencias es problemas en el colegio, no solamente en bajar la parte académica o las notas, sino en la interacción con sus mismos compañeros o interacción con los compañeros de trabajo y reducción en lo que es la productividad. También otras consecuencias de este trastorno depresivo persistente es
que la persona pueda tener, cuadros de dolores crónicos o enfermedades en general, pensamientos o comportamientos suicidas, ¿no? El querer ya, ¿para qué estar así? Ya quiero morir, ¿no? O trastornos de personalidad u otros trastornos de salud mental que se pudieran presentar. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos primero, tenemos que ver la parte física. ¿Por qué? Porque en algunos casos estos cuadros pueden estar relacionados con un problema de salud física que no ha sido diagnosticado, ¿no? Podría ser un problema, por ejemplo, un cáncer de páncreas puede dar cuadros depresivos, ¿no? Entonces hay algunos tipos de problemas de salud física que puedan estar relacionados y para ello también necesitamos corroborar con algunos análisis de laboratorio para poder descartar otros trastornos que puedan causar síntomas depresivos. Cuando hay alteraciones en las hormonas tiroideas, por ejemplo, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo también, que puede dar ansiedad, es algo que también tenemos que descartar en los pacientes que tienen este tipo de cuadros depresivos. Hay otros causas, muchas otras, ¿no? Como les decía, el cáncer de páncreas también puede comenzar con un cuadro depresivo. También hay otros cuadros en lo que es, por ejemplo, el déficit de vitamina B12, que también puede dar esta baja ganas de hacer las cosas. Entonces son varios aspectos que el médico tiene que evaluar para poder descartar si es que hay otros problemas que puedan requerir su atención. También tenemos lo que es el examen mental. Entonces, el examen mental, ¿cómo es? Nosotros entrevistamos al paciente y hacemos una evaluación, como lo que es el examen físico, también es el examen mental en lo que nosotros evaluamos en forma sistemática varios aspectos de los procesos del pensamiento, del lenguaje, de las emociones, del afecto, de algunas interpretaciones o juicios, ¿no? Entonces, nosotros evaluamos lo que es el comportamiento de la persona cuando lo entrevistamos. En algunas ocasiones utilizamos algunos cuestionarios que nos puede ayudar a identificar el diagnóstico, a cuantificarlo o a hacer el seguimiento si es que sigue con el mismo nivel del cuadro depresivo o se incrementa, ¿no? Entonces, hay que determinar para hacer el diagnóstico si es un trastorno depresivo persistente o es otra enfermedad que puede estar afectando el trastorno del ánimo, ¿no? Si es una depresión mayor, si es un cuadro depresivo, la fase depresiva de un trastorno afectivo bipolar, o que pueda ser un trastorno afectivo orgánico también, ¿no? Hay alteraciones orgánicas que dan cuadros afectivos. Entonces, todo esto tenemos que tener nosotros en claro para poder hacer el diagnóstico y poder hacer el tratamiento. Entonces, ¿qué tiene que tener la persona para poder hacer el diagnóstico? En las personas adultas, el estado de ánimo depresivo debe ocurrir la mayor parte del día durante 2 años a más, ¿no? Entonces, sin embargo, en niños, el estado de ánimo puede ser depresivo o puede ser irritabilidad que ocurra durante la mayor parte del día, pero en niños no necesita los 2 años. Con 1 año ya estamos hablando de un trastorno depresivo persistente. Ahora, los síntomas productos de este cuadro pueden variar de acuerdo a cada paciente. No todos los pacientes van a tener los mismos síntomas. Ahora, si el trastorno depresivo persistente se inicia antes de los 21 años, se habla de un comienzo temprano de este trastorno, de la distimia. Y si inicia después de los 21 años o más, se habla que es de comienzo o de inicio tardío, ¿no? Ahora, ¿cómo tratamos este tipo de cuadros? El tratamiento, hay 2 tratamientos principales para lo que es el trastorno depresivo persistente, que son con medicamentos antidepresivos y con psicoterapia. El tratamiento que recomienda el médico dependerá de varios factores, dependerá uno también de la gravedad de los síntomas que tiene el paciente, del deseo que tenga el paciente para poder abordar algunos problemas emocionales o transitorios que pueda querer hacer
algún tipo de psicoterapia que puedan estar afectando la vida del paciente, ¿no? Las preferencias personales, ¿no? Que haya tenido tratamientos anteriores. Esto también influye en poder decidir cuál es el tratamiento que se va a seguir, la posibilidad que tenga para poder tolerar los medicamentos u otros problemas emocionales. Generalmente el tratamiento va mejor cuando se dan la parte de la medicación más la psicoterapia. Ahora, también es importante las estrategias de afrontamiento y el apoyo, ¿no? Este trastorno depresivo persistente hace que la persona no participe tanto en las actividades que pudieran ayudarle a que se sienta mejor, ¿no? Entonces la persona, si pudiera participar en otras actividades, se aleja y no participa, y entonces hace que este cuadro se vaya quedando y se acentúe. Entonces hay algunas estrategias de afrontamiento que les recomendamos a los pacientes, ¿no? Primero, concentrarse en sus objetivos. Este es un proceso constante, y poder que la persona establezca objetivos razonables, ¿no? No se pongan metas que sean demasiado altas, porque no las va a lograr conseguir y se va a sentir mal, y que se mantenga motivado teniendo sus objetivos en la mente, ¿no? El simplificar su vida, el poder reducir las obligaciones siempre y cuando sea posible. No siempre se pueden reducir las obligaciones. El poder estructurar su tiempo mediante una planificación del día. Esto va a ayudar a la persona para que sea más fácil y se sienta mejor. Puede ser útil hacer una lista de tareas diarias también, o usar notas autoadhesivas o recordatorios o una agenda para poder mantenerse organizado. Esto también es importante. Escribir en un diario también puede ayudar. ¿Por qué? Puede ayudar a que mejore el estado de ánimo y permite que la persona, por ejemplo, pueda expresar el dolor, los miedos, el enojo u otras circunstancias que pudiera tener al escribir en el diario, ¿no? Y esto lo alivia a la persona. El leer libros o sitios web de autoayuda, pero eso sí hay que recomendarle a los pacientes que sean de lugares oficiales, porque ustedes saben que en las páginas web puede haber diferentes tipos de información que no son ciertas. Entonces, cuando nosotros indicamos o les recomendamos a los pacientes algunos libros de autoayuda, les recomendamos algunos en especial, y de los sitios web generalmente recomendamos que busquen páginas oficiales, por ejemplo, el Ministerio de Salud o el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos o de Inglaterra, que son páginas oficiales que le van a dar una información adecuada, ¿no? El mantenerse en contacto, el que la persona no se aísle, ¿no? Que trate de participar en las actividades sociales y reunirse periódicamente con familiares o amigos. Bueno, eso era antes, pero ahora en este nuevo mundo tiene que ser en forma virtual. Entonces tendríamos que fomentar ese tipo de reuniones virtuales con los conocidos para que pueda interactuar. No es igual y es difícil para una persona que tenga un cuadro depresivo el interactuar de esta manera, pero hay que tratar de fomentar eso. Por otro lado, aprender o enseñarles técnicas de relajación y respiración para que puedan controlar el estrés. Por ejemplo, puede ser meditación, puede ser relajación muscular progresiva, yoga, tai chi, ¿no? Mindfulness también. Cualquier de este tipo de actividades o técnicas de relajación y respiración va a ayudar a la persona en lo que son las estrategias de afrontamiento, ¿no? Y por otro lado, siempre hay que decirle a los pacientes, ¿no?, que no tomen decisiones importantes cuando esté deprimido, ¿no? ¿Por qué? Porque es posible que la persona no piense con claridad y pueda renunciar a un trabajo, divorciarse, dejar algunas cosas. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes, ¿no?, si uno está mal y toma decisiones, va a tomar malas decisiones. Entonces, quizás vayan a tomar las mismas decisiones, pero que la tomen cuando ya estén bien, ¿no? Que no tomen decisiones cuando están en este cuadro depresivo, ¿no? Por otro lado, tenemos que trabajar también en lo que es la prevención, poder identificar a los niños en riesgo. Eso también, porque puede ayudar a que reciban tratamiento temprano y no se haga algo crónico y no se sientan mal. Luego, bueno, el tomar medidas para controlar el estrés, para mejorar la autoestima, ¿no? El saber que una persona está sometido a situaciones de estrés
que normalmente podemos estar, pero cuando esta es una situación de estrés sostenida por mucho tiempo, entonces tenemos que tener algunas medidas para poder controlar eso. Buscar ayuda de los familiares y amigos, ¿no? O sea, no enclaustrarse o aislarse, sino buscar ayuda a los familiares, especialmente en los momentos de crisis, para que puedan ayudar en estos momentos difíciles. Luego, buscar el tratamiento y pedir ayuda ante el primer signo que tengan de algún problema para evitar que justamente los síntomas empeoren, y pensar en la posibilidad de poder tener un tratamiento de mantenimiento a largo plazo, sobre todo para evitar lo que sean las recaídas. Ahora hay que recomendarles que pueden hacer algunas cosas para sentirse mejor, actividades que le pueda gustar, actividades en las cuales la persona pueda disfrutar, y explicarle al paciente que la depresión puede hacer que se sienta agotado, inútil, impotente y que no tenga esperanza, pero que estos pensamientos negativos pueden hacer que la persona no tenga ganas y se dé por vencido y no haga nada para poder salir de esto. Entonces hay que hacerle al paciente que se dé cuenta que estas partes negativas o estas visiones negativas son parte de su cuadro depresivo y que no necesariamente refleja la realidad de lo que le esté pasando. Ahora, los pensamientos negativos desaparecen cuando el tratamiento empieza a hacer efecto. Hay que recomendarles también que busquen ayuda, consulten con un profesional lo más pronto posible. Como les decía, ¿no?, en algunas anteriores, establecer metas realistas y no asumir tanta carga que a las finales le va a afectar a la persona. Algo que también te puede ayudar es dividir las tareas grandes en otras más pequeñas, o establecer prioridades, ¿no? Haga lo que pueda cuando pueda. Trate de estar con otras personas o de confiar en alguien para que pueda hablar, hacer cosas para que se sienta bien, hacer actividad física con regularidad. Esa es una manera que ayuda para el ánimo, porque sabemos que cuando la persona hace actividad física, ejercicio físico, dentro de nuestro organismo se producen las sustancias que son las endorfinas, ¿no?, que son unas sustancias que ayudan a sentirse mejor. Entonces, esto también va a ayudar. Otra cosa que hay que hablar con los pacientes es decirle que su ánimo va a mejorar lentamente, de a pocos, no de inmediato. Los pacientes, cuando van y buscan ayuda, ellos quieren pastillas mágicas, inmediatamente que tome la pastilla y se ponga bien al día siguiente. Entonces, hay que explicarle que eso no es así, que esto es un proceso lento y que poco a poco va a ir mejorando. Pero también tiene que tener el autocuidado la persona, ¿no?, que tiene que hacer una dieta saludable, que sea equilibrada, el no consumir alcohol ni drogas, ¿no? El consumir alcohol, muchas veces las personas que están con cuadros de ansiedad consumen alcohol para bajar los niveles de ansiedad, pero el alcohol es una sustancia neurodepresora del sistema nervioso central, entonces no ayuda. Quizás en ese momento pareciera o le haría creer a la persona, pero cuando pasa el efecto, si tiene un cuadro depresivo, este cuadro depresivo se acentúa, ¿no? El no utilizar drogas también no es recomendable porque va a acentuar y va a complicar su cuadro depresivo. Y como les decía en las anteriores, es no tomar decisiones importantes, ¿no? Cuando la persona está mal, no hay que tomar decisiones importantes. Está bien, sí hay que tomarlas, pero postérguenlas para cuando estén mejor y sean unas mejores decisiones. Dejar que la familia y los amigos ayuden, ¿no? No alejarse, sino permitir que la familia y los amigos le ayuden. Entonces, en conclusiones, tenemos con respecto al trastorno depresivo persistente, también llamado distimia, es un cuadro más leve que los cuadros de depresión mayor, pero es una forma más crónica que los cuadros de depresión mayor. Los cuadros de depresión mayor son más episódicos, se dan en un tiempo, en cambio estos son cuadros más crónicos. Las personas con esta enfermedad en algunas ocasiones también puede acentuarse y tener también un cuadro de depresión mayor, o sea, puede tener una depresión doble, como les mencionaba. Otra conclusión es que podemos llegar es que no hay una causa clara respecto a este trastorno de depresión persistente y que se sabe que hay alteraciones en neurotransmisores, algunas
son hereditarios, pero todavía no se ha vinculado genes directamente con este tipo de cuadros, ni con el trastorno depresivo persistente, ni los cuadros de depresión mayor. La persona presenta sentimientos permanentes de tristeza y pueden sentirse impotentes, sin esperanza o irritables, ¿no? Ahora, sin tratamiento, los síntomas pueden durar muchos años y la persona se va a sentir mal. El tratamiento generalmente es con medicamentos, terapia o una combinación de los dos. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que les traía con respecto a el trastorno depresivo persistente.